Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Bromelón Podcast. Bienvenido Rubén, te doy la mano. Muchas ¿Qué gracias. tal estás? Pues muy bien, encantado. Otra vez una semana más. Otra semana más, otra semana menos. Depende de cómo lo mires, efectivamente. Y hoy vengo a tope. Ujú. Vengo a hacer el mejor melón de la historia. ¿Tú Tengo, crees que va a ser el tengo mejor? el hype por las nubes. Es algo que llevo, pero claro, porque esto lo llevo pensando desde antes de, bueno, pues cuando terminó la temporada anterior, ¿Ya lo tenías ya pensado un más o poco? menos por ahí empecé a pensar esto. Hostia. Y llevo así aguantándomelo. Lo he dejado para el episodio 3. Tú sabes Ujú. como los grandes músicos, que cuando sacan un álbum, la primera canción no es el hit, sino que la dejan a la segunda, a la tercera, Sí, ¿sabes? Pues yo he hecho lo mismo. En has plan, hecho. el greatest hit es el tercero, el single. Me parece bien, me parece bien. Y bueno, no sé si tú vas a igualar el hype No, o... no, seguro que no, bueno. A ver, yo creo que mi melón está interesante, que la gente se va a sentir un poco identificada y tal. Pero claro, me estás vendiendo esto como si Claro, te voy a abrir fuese los choripán, ojos, entonces ahora estoy curioso. te ¿Me voy has a cambiar colgado la vida. mucho? Bueno, y la frase del día de hoy es de Albert Einstein, del mejor físico de la historia, Sí. no el mejor científico, porque es Newton, aquí tirando factores, que decía que, bueno, tiene esta frase famosa que es la de Dios no juega a los dados. Ujú. Y esta frase, bueno, no sé si sabes a lo que se refiere, me imagino que más o menos sí. Sí. Se refiere a que el universo, bueno, esto era en el contexto del debate sobre la física cuántica, si es verdad o no, si es un invento, Ujú. y se refería a que el universo, las leyes naturales del universo, no se regían en base a la relatividad. O sea, Einstein era determinista, que esto es algo de lo que hablamos ya Ujú. la temporada pasada. Entonces la teoría de la mecánica cuántica no le No cuadraba. le molaba mucho. Bueno, Fíjate que por lo menos la aceptó, interpretación, ¿no? De la mecánica cuántica que se hacía. aceptó en muchas cosas, pero justo en esa no. O Ujú, sea, para él la física cuántica no tenía sentido. ujú, Entonces, bueno, no vengo a hablar de si Dios juega a los dados o no, de si Dios existe, ujú. porque eso, bueno, lo de Dios existe ya lo llevamos prolongando ya, eso Sí, pero es que ese melón es gordo, sí. ese es gordo, sí. Pues, pero vengo a demostrar que en cualquier caso, si Dios existe o no, nuestra vida es un terreno de juego Ujú. y todos jugamos el juego de la vida. O sea, Hostia. lo que vengo a demostrar es que todo lo que hacemos o nuestras interacciones se pueden ver como un juego. Ujú. O sea, y a eso voy a hablar. Así que nada, con esto empezamos el tercer episodio de Abrir un Podcast. Nos vemos en un minuto. Vamos a ello. Y bueno, en este minuto Rubén se ha estado preparando, Ujú. se ha cogido bien el sitio, ha Sí, abierto bien las orejas. me he puesto el cinturón. Así que bueno, de lo que vengo a hablar hoy es de teoría de juegos. Ujú, Para quien no la conozca, la teoría de juegos es una rama de las matemáticas bastante moderna ujú. y bueno, estudia las interacciones y entre bueno, partes de cualquier manera, de manera estratégica. ¿Cuál es la estrategia a seguir en una interacción? Y esto ayuda para poder estudiar cosas como la economía, porque la economía al final es una interacción de muchos factores, Sí. las guerras y bueno, O cosas más, como más cotidianas, ¿no? Yo creo, yo he visto algún ejemplo de que se puede aplicar a, por ejemplo, a cómo elegir la cola en un supermercado, por ejemplo, cuando vas a también, pagar, cosas sí, así. O sea, que parece una cosa como muy alejada de la realidad, ¿no? Que casi sí. nadie ha escuchado nunca, pero, o sea, tiene muchas aplicaciones. Pasa un poco con todas las matemáticas, yo creo, ¿no? Que tiene Sí, como pero estas aplicaciones. aplicaciones más directas, porque al Sí. final lo que estudia es muy directo en la interacción social. Ujú. Y bueno, también a la informática, pues se habla mucho también de un ejemplo de esto, es cómo elegir a qué red unirte y si le quieres robar el paquete de datos a tus vecinos o no, cosas así. Ujú. Bueno, al final todo esto se hace de una manera, un juego, o lo que se llama un juego, es una lista de reglas Ujú. o de acciones y cada acción tiene una consecuencia. Ujú. Entonces, estos juegos se suelen representar por tablas o por grafos, que son como dar valores a distintas flechas, por así decirlo. Sí. Elige tu aventura un poco. Y bueno, con eso se intenta simplificar interacciones que al final, en la mayoría de casos, son mucho más complicadas, Ujú. pero se intenta dar un enfoque simplificado y estudiar cuáles son las decisiones óptimas, por así Ujú. decirlo. Entonces, bueno, también otro ejemplo, ya te he dicho, en la guerra, esto se desarrolló también en la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Claro, porque en la Guerra Mundial, al final esto era un juego pues un poco de tablero, como el ajedrez. Sí, De es si muevo esta estrategia. ficha, ¿qué hace el otro? Y Ujú. cómo le puedo representar y qué va a hacer. Los desarrolladores,
bueno, hay unos cuantos que son los mayores desarrolladores, que son Neumann, perdón, que es el alemán, Es alemán. von Neumann. Este es uno de los matemáticos más importantes de la física cuántica. Ujú. Puso un poco, a ver, la física cuántica es el que se desarrolla sobre todo de físicos, pero también hay unos cuantos matemáticos que dijo, vale, esto lo tenemos que formalizar así, estas son las propiedades que tiene esto, estas son las propiedades que tiene aquello. Pues este es uno de los que Vale. más guió la... Como que asentaron un poco la teoría, ¿no? Sí. A nivel matemático, por Sí. así decirlo. O sea, este era enemigo de Einstein, porque... Claro, porque este creía en la teoría Claro. y este no. Luego, un francés que se llama Borel, que, bueno, también era matemático. Este no me suena. También, bueno, también, pues, del siglo XX es un matemático muy famoso. Ujú. Y a lo mejor, este se ha dedicado más a la probabilidad que a la estadística. Y a lo mejor te suena de él que en uno de sus libros tiene una de las metáforas más famosas de la probabilidad, o la metáfora, o no sé cómo decirlo. Bueno, Analogía o... sí, Sí. que es la del mono infinito. Esa Ah, seguro que de te que suena. si tú pones un mono a escribir Sí, durante infinitos infinito monos a tiempo, escribir durante infinitos tiempos, te acaban escribiendo una novela de Shakespeare. o el Quijote o sí. Y bueno, pues Ujú. este igual. Es muy, o sea, esto en concreto es muy famoso de él. Sí. Y bueno, por ejemplo, había otro que se llama, este me lo he apuntado porque es difícil, Morgenstern, que también tiene pinta de alemán. Este sí que se dedicó más a estrategia militar. Pero era Y matemático también, ¿no? también era matemático. Vale. Y luego, más tarde, se unió Nash, que este lo voy a mencionar después, que hay un concepto de teoría de juegos que se llama el equilibrio de Nash, Ujú. que, bueno, tiene su nombre. Que es Y cuando una cosa empieza como a repetirse, ¿no? Entras en un bucle o algo así. más o menos, sí. O sea, es No, como la vale, sí, decisión vale. óptima, sí. Vale. Y bueno, de los tres primeros que he nombrado, por ejemplo, una gran, que esto también es parte de la teoría de juegos, Ujú. una también, algo muy, muy pop, muy popular que han hecho otra teoría es la de la destrucción mutua garantizada. Esa teoría de la guerra, que si existe la opción de matarnos todos totalmente, Vamos a eso acabar. genera un equilibrio en la guerra que hace que nunca lleguemos a eso. Ujú. Porque si no existiese esa opción, siempre se podría escalar más la guerra. Claro. Que es un poco la situación en la que estamos ahora, ¿no? Hay una manera de destruirnos todos a Sí, todos sí, y eso es lo que pues igual, mantiene. desde la Segunda Guerra Mundial, desde ver las bombas Ujú. de Japón, es algo que nos mantiene en un equilibrio de guerra que nunca llega a escalar a Ujú. nada más. O sea, que son gente famosa. Lo que voy es Sí, 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 sí. que Que es son gente gente famosa. importante. Y bueno, ya con esto termino la introducción a la teoría de juegos y voy a ir a un juego concreto Vale. que, por lo que conoces, me da la sensación de que ya lo conoces, que es el dilema del prisionero. Es el juego más famoso de teoría de juegos. Vale. Creo que me suena, pero bueno, explícalo por Bueno, si acaso porque igual. a ver, la idea es como, bueno, es una hipótesis. Imagínate que nosotros dos, por ejemplo, ya que estamos aquí, Sí. nos ha detenido la policía, somos dos sospechosos, Ujú. nosotros estamos haciendo algo que era ilegal. Claro, nosotros lo sabemos, la policía lo sabe, pero la policía no tiene prueba en contra de nosotros. Vale, y necesita una. Necesita una confesión. Vale. Entonces nos separan en dos habitaciones, sin poder comunicarnos entre nosotros, y nos ofrecen a los dos el mismo trato. Y el trato es así. Si los dos confesamos, a los dos nos caen 6 años de prisión. Si yo confieso y tú no, a mí me cae ningún año de prisión y a ti te caen 10. Y si Ujú. ninguno de los dos confiesa, a los dos nos caen uno. 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 O sea, son 6-6 si confesamos, 10-0 o 0-10 Si uno si uno confiesa sí y y el uno otro no. no. Y si ninguno confesamos es 1-1. Vale. Entonces la pregunta es, ¿qué elegirías? Claro, aquí esto entiendo. Yo no sé si la teoría de juegos tiene en cuenta valores humanos, como puede ser la lealtad o. Claro, aquí se asume, eso Claro. también tenía un disclaimer escrito más adelante, se asume una probabilidad del 50% de que la otra persona haga o no lo haga. Vale. O sea, todo este juego al final, ahora te voy a explicar cómo, pero se puede ponderar en tu elección y en esta elección óptima se puede ponderar la probabilidad de que la otra persona haga A o haga B. Pero bueno. Vale. Entonces tú, si tuviésemos 50-50, si no supieses nada de lo que voy a hacer, si fuese casi aleatorio lo que voy a hacer yo, ¿qué harías? Mm, A ¿Y ver, por qué? Claro. si lo piensas, realmente lo que te interesa es no confesar, ¿no? Porque si tú no confiesas y la otra persona no confiesa, hemos dicho que nos cae un año cada uno. Sí. Y si. No, pero claro, si yo no confieso y tú confiesas, me caen a mí 10 y a ti ninguno. Ujú. Y si los dos confesamos, 6 y 6. 6 y 6. Claro, Es complicado, claro. aquí estamos de acuerdo que la opción No, óptima es la de no confesar ninguno.
Sí, claro, sería lo suyo. Claro. Esa es la mejor opción para. O sea, si tú y yo pudiésemos hablar, diríamos, venga, confesamos Nos ninguno callamos y uno y uno. y ya está. Claro, pero estamos hablando de que es Que no sabe lo que va a hacer el 50-50, otro. claro. Bueno, el equilibrio de Nash, que es, claro, porque hay una elección óptima para ti y una elección óptima para mí. Ujú, En este caso sería la media de años, en los dos casos, si confieso o no confieso. Si confieso, tendría 6 años si tú también confesas y 0 si tú no confiesas. O sea, de media 3 años ujú. habiendo confesado. Y si no confieso, tendría 10 años si tú confiesas o 1 si tú confiesas. O sea que de media 5,5. Ujú. Entonces, el equilibrio o lo lógico es confesar. Confesar, Lo lógico es traicionar a la otra persona. desde el punto de vista matemático, Desde el punto claro. de vista de media de matemática. Entonces, claro, aquí entra tu pregunta de, claro, la media yo la hago contando 50-50. Claro, Pero si contase que una acción es 90 y la otra 10, pues me saldría otro número de media porque y habría que habría, hacer la media ponderada, claro, imagino. claro. Y habría, Claro, teniendo en cuenta que nosotros nos conocemos y probablemente sepamos que el otro claro. lo que va a estar pensando y también hay lo que decíamos antes, ¿no? Temas de valores morales. Sobre todo esto pasa mucho con los delincuentes que ¿Los? tienen, con los delincuentes, que tienen como mucho sentido Ah, de la lealtad en muchos casos, sí. ¿no? No chivarse, ¿no? Sí, Tal. por algún motivo, o sea, no tiene ningún sentido de la, no sé, de la convivencia, Eso es. pero tiene un sentido de la lealtad extremo. Acojonante, sí, 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 sí. Sí. Entonces yo si la otra persona fuese un delincuente extremo de estos que han estado en la cárcel 1000 veces, o sea, pondría la mano en el fuego en que el otro no Tú, confiesa. tú probablemente confesarías, pero con el delincuente no Probablemente me confesarías. callaría como un putas y me vaya a la cárcel. Lo que pasa es que cuando salga la he cagado. No Bueno, puedo esconderme. eh, como he dicho, lo óptimo, así presentado el tema, es confesar. Pero Ujú, también esto es una paradoja, porque la opción óptima, la que es mejor para nosotros todos a la vez, es la de no confesar ninguno sí. y ayudarnos, por así decirlo, ninguno. Entonces, de alguna manera, esto crea pues una paradoja de lo que, bueno, una paradoja en el juego. Ujú, El equilibrio, la decisión óptima, no incluye de todos el resultado óptimo. ujú. Bueno, Vale. este es el caso claro, normal. Y bueno, estos casos, este tipo de juego, se suele representar por una tabla que, mira, voy a hacer magia y la voy a poner en pantalla. Oh. A los que no estáis viendo la pantalla, bueno, Estaría, a ver. en medio, Esto es dificilísimo, ¿eh? sí. Aquí. A lo que no estáis viendo la pantalla porque no estáis escuchando el podcast, os la explico. Es una tabla que tiene dos casos y dos jugadores, ¿no? Ujú, Entonces, a la derecha podría poner la C de confesar y la N de no confesar, por ujú. ejemplo, o en este caso de colaborar y no colaborar, o lo que sea que estemos hablando. Sí. Y luego los resultados para el jugador A y el jugador B, que están entre paréntesis en cada uno de los en En blanco. este caso serían los años que te caen, ¿no? En Si este caso estamos serían los hablando años, de. sí. Esta la he puesto ya que es para el siguiente juego. Y ahora te voy a explicar el siguiente juego. Vale. Pero bueno, como veis, si los dos hacemos la acción C, entonces tendremos un 3-3. Si uno hace Ujú. C y otro N, el jugador A que ha hecho C tiene 0 y el jugador B que ha hecho N tiene 5. Vale. O sea, bueno, lo voy a explicar el juego y así. Y antes de explicar el juego, quiero decir que este es bueno, vamos a decir que el primer vídeo que viene referenciado, porque esto es parte de un vídeo que vi en YouTube, que es no sé si un canal que conoces, que se llama Veritasium. Es un No. canal de un americano que hace vídeos así como también como de ciencia popular o Sí, sí, ¿cómo se dice? de De divulgación. divulgación. Y sacó esta historia y es lo que venía a hablar, el vídeo se llama This Game Theory Problem Will Change the Way You See the World. O sea, el tío Ostras. también le mete hype, ¿eh? Sí, 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 más que tú, ¿eh? Y tiene razón. Lo peor es que tiene razón. Es un muy buen vídeo. Si Vale. queréis, termináis este vídeo primero, ¿vale? Y Y luego vais luego al ya vais al otro. otro. Bueno, el juego que estoy presentando ahora es el juego de ganar recursos. O sea, aquí el objetivo, el número que sale en pantalla es Sí, el número de recursos, sea lo que sea que quiera decir, que obtenemos cada uno. vale. Entonces, si los dos colaboramos en conseguir recursos, los dos nos llevamos 3 recursos. Vale. Si yo colaboro y tú no, me traicionas, por así decirlo, yo gano 0 recursos porque me has Y yo traicionado me y tú te llevo. llevas 5. Al revés, si yo te traiciono, me llevo 5 y tú 0. Vale. Y si los dos nos traicionamos, nos quedamos los dos un recurso. Entonces, bueno, de nuevo la pregunta es,
sin saber qué es lo que va a hacer el otro, Claro. cuál es la opción óptima. Esto es lo que estamos hablando antes, ¿no? Si asumes que hay 50-50 50% de probabilidades de que el otro te traicione o no te traicione, Ujú, habría que hacer la media y ver cuál es la opción más, correcto. Que en más este caso correcta. es 5 más 1, 6, entre 2, 3. 5 más 1, ¿por qué? No. Si traicionas, 5 más 1, 6, entre 2, 3. Y si colaboras, 3 más 0, 3, entre Vale. 2, 1 y medio. Ujú. O sea que de media, de nuevo es mejor traicionar. Claro, Ostras. esto es el ejemplo del equilibrio de Nash. Hay que Ujú. traicionar. Pero aquí se mete otra pregunta y esto es lo muy interesante. Aquí empieza lo muy, muy, muy interesante. Vale. En 1980, Ujú. un matemático y experto en ciencias políticas que se llamaba Robert Axelrod, y bueno, igual que él, también los participantes de un concurso que... Bueno, a ver, me explico. Es muy Eh, complicado esto, ¿eh? Robert Axelrod estuvo preguntándose cuál sería la estrategia... Porque esto estamos hablando para una vez. Sí. Pero ¿qué pasaría si esta interacción la hiciésemos muchas veces? No una, sino 50, 100, 200. Claro. Y ¿Cambiaría la estrategia? teniendo en cuenta que la decisión que tomes viene también Dada por las dada anteriores. por las anteriores. O Claro, sea, tú tienes contexto de lo que pasa claro. anteriormente. ¿Cambiaría la estrategia que deberíamos tomar? ¿O seguiría siendo el equilibrio este de Nash la decisión óptima? Claro. Entonces, para eso, contactó a una serie también de matemáticos de universidades, los mayores conocedores de la teoría de juegos del mundo, Ujú. y les dijo que iban a hacer este juego con esta tabla que tenemos aquí. Iba a haber 200 rondas y tenían que mandarle una estrategia a seguir. Una estrategia simple no podía ser, en plan, no podía ser algo pensado por humano de en cada turno hago una decisión, sino tenía que ser una estrategia de toma, esta es mi estrategia. Por ejemplo, siempre colaboro, o siempre traiciono, Sí. o O, traiciono o algo, las veces pares. eso es un set de instrucciones simples, Sí, ¿no? un Como set de mucho. instrucciones para ordenador. O sea, Sí, decir sin... sí. O sea, no meterse en historias raras de si esta persona veo que es peor que. Sí, eso No se es. comporta moralmente como yo espero. Eso es. Sí, o sea, cosas que sean E, analíticas y que no haya que interpretar. e incluso pueden ser aleatorias, en plan, a partir del quinto turno, traiciono con un 30% de aleatoriedad. Eso valdría. Vale. Porque es una instrucción simple y Sí, analítica. sí, sí. Aleatorio Que no es puede analítico. ejecutar un ordenador. Eso es. Instrucción que puede ejecutar un ordenador sin eso. Vale. Entonces, haría un concurso en el que todos los participantes iban a hacer una ronda contra todos los demás y una contra sí mismo. Y vería cuál era la estrategia óptima. O sea, contra todos y contra sí mismo. Sí. O sea, si son, O no sea, sé, él con su estrategia contra él mismo con su estrategia. eso es. Si Vale. son 40 participantes, tú juegas 40 partidas. Una contra ti De mismo 200 rondas cada una. y eso es. Vale. Y entonces Entiendo. aquí te hago un parón y para preguntarte cuál crees que fue la estrategia óptima. ¿Quién crees que ganó? Yo qué sé. Entiendo que el que siguió este tema que estamos hablando de calcular las medias, no. El que traicionó siempre no ganó. El que traicionó siempre no gana. No ganó. O sea que toda esta teoría que estás contando, en realidad, Es una teoría para un juego, para un juego. pero no para una traición continua. Claro, claro. Entiendo, probablemente. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pues entiendo que es probable que el que nunca traiciona tampoco ganará. Si nunca traicionas, tampoco ganas, porque te Tampoco ganará. traicionan a ti y empiezas a no ganar recursos. Claro. Ya estás viendo Complicado. un Pero poco el camino. entiendo que ganó una estrategia que tenía en cuenta las interacciones anteriores. Ligeramente, sí. Porque si no, o sea, no puedes reaccionar, por así decirlo, ¿no? Sí. O adaptarte a lo que está ocurriendo en la partida. Ujú. Ahora, ahí yo, o sea, quiero decir, esto lo hizo, el que ganó era un matemático, hemos dicho que era uno de los expertos mayores del mundo Sí, pero en teoría de juegos. O sea, que yo lo, aquí ahora pensando con la cabeza no. lo bonito de esto para mí también es que son juegos muy sencillos y que cualquier persona podría llegar a plantear su hipótesis de, Y vale, probarla voy a y. hacer mi estrategia, voy a intentarlo. Ujú, Y a ver si gana. Porque tú podrías, seguramente el juego esté incluso online y podrías incluso decirle tu estrategia e intentar a ver si ganas el juego o no. ujú. O te gana alguna. Porque es muy sencillo de jugar. Eso yo creo que Sí, también es bonito, esa sencillez es de admirar. sí, 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 sí. No sé quién. ¿Te la quieres jugar? A ver, di una cosa que se te ocurra. Yo qué sé, el que traicionaba. O sea, si te traicionan, toda la siguiente tienes que traicionar, por ejemplo. Ujú. Y si no te traicionan, o sea, imitar lo que ha hecho tu adversario en la ronda anterior.
Está muy, muy cerca, o creo que lo has acertado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Juro que no lo he mirado, ¿eh? a cada juego, a cada estrategia se le ha dado un nombre. A esta estrategia se llamaba Toma y Daca. Tit for tat. ¿Ah, sí? Sí, sí, Lo toma y llamaron daca. así. Son unos Eh, cachondos los matemáticos. y entonces, la estrategia consistía en confiar siempre, pero siempre traicionar después de traición. Vale, o sea, que si a ti te traicionan, tú a la siguiente Si traicionas. la turno te ha traicionado, tú traicionas. Y si Si en no, ese turno la persona ha colaborado, tú vas a colaborar. vale. Y así hasta que te vuelvan a traicionar, que tú traicionas. Tú colaboras siempre, que no te hayan traicionado en el turno anterior. Porque si tú traicionas, siempre vas a ganar un recurso al menos, ¿no? Es que no termino de. O sea, me cuesta todavía entender un poco la tabla. Sí, si tú traicionas, siempre vas a ganar al menos Mínimo un un recurso. recurso ganas. Si O tú sea, colaboras, pues, sí, claro. Si traicionas siempre, pues vas de uno en uno. Bueno, claro. es que aquí entra lo más curioso. Esta estrategia nunca, nunca, nunca vence en recursos a su rival. Nunca. Pero siempre hace que los dos tengan una gran cantidad de recursos. Ya. Entonces, aunque tú tengas más recursos que yo, si con todas mis interacciones tú luego vas contra ese y ganas 100 puntos y de medio yo estoy ganando 300, mi estrategia sigue siendo superior a la de Claro, traición. porque lo que se trata es de que en todas las partidas que juegues Ganes, seas el que más recursos sí. tiene. Entre todas las partidas yo he ganado 7000 recursos. Ujú. No hace falta que te gane a ti en mi partida, sino que en todas tengo que ganar el máximo de recursos. Ya, Y esa estrategia que ganó el máximo de recursos. claro. Entonces, Sí, al final se trata de intentar conseguir siempre los máximos recursos que pueda. Pero si tú no traicionas nunca, eso no te lo puedes asegurar, ¿no? Porque si tú no traicionas nunca y a ti te traicionan siempre, gana 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0 todo el Sí. rato. A partir de que te traicionen y te pillan, 0, 0, 0, 0. Claro. Entonces, bueno, es curioso porque esto, aquí viene lo bonito, vamos a hablar de sociología, da luz al origen de la colaboración en el mundo animal. O sea, la colaboración viene solo de la evolución. Ujú. Aquellos que colaboraban ganaban más recursos que aquellos que no colaboraban. O sea, Entonces, la sociología y la matemática se dan la mano. se da la mano. Qué Incluso un bonito. besito, diría. Un besito incluso. O sea, al final lo que te dice es que tú, como animal, si te encuentras otro animal y tenéis que intentar ganar recursos, Ujú. bueno, tú como animal lo que quieres, por ejemplo, digamos que es comida, o casa, o Sí. cualquier tipo de recursos, energía, en cualquier Ujú. forma. Entonces podemos colaborar o te puedo traicionar y quedarme tu comida. Si estoy siempre traicionando, va a haber una sociedad que está colaborando siempre, que va a Ujú. empezar a crecer exponencialmente mucho más rápido que yo, porque Ya, son capaces de generar más, más, más y más que yo. claro. Entonces, al final, eh, también me gusta pensar que esto cambia este pensamiento de que los seres humanos somos superiores al resto de animales porque hemos adquirido una moral que nos da la sociedad y la ética. Ujú. Al final, la ética es un rasgo adquirido de una serie de millones de años de evolución en la Sí. que hemos colaborado por optimizar recursos. Ujú. Y todo esto se puede resumir en un juego tan sencillo como este que tiene 4 casillas. Me parece increíble, ¿eh? ¿Te está gustando? Me está gustando, sí, sí, sí. Has Y hecho bien en cebarlo, ¿eh? sí, sí. El melón. Y bueno, voy a quitar ya las casillas de enfrente Vale. porque. Pero también esto te dice otras cosas. Por ejemplo, te dice que también da lugar al origen del perdón. Esto. Si Que lo tú. hablábamos. Sí. Sí. Si tú me traicionas esta semana, pero la semana que viene ya estamos bien, te perdono y eso nos beneficia a los dos. Ujú. O sea, el perdón es un rasgo social que mejora la capacidad de conseguir recursos de que tenemos Ujú. el grupo social. Entonces, los seres que perdonan han conseguido más recursos a lo largo de la historia y entonces el perdón es Evolucionan y una. prosperan. Eso es, eso es. Entonces, el perdón en esta sociedad también se puede ver desde el punto de vista de puramente interacción social y Sí. obtención de recursos. O sea, si lo piensas, tiene sentido, pero no te paras a pensarlo, ¿no? O sea, es verdad lo que decías tú de que este juego te cambia un poco la manera de. De ver el mundo, sí. Sí, o sea, yo pensaba, o sea, tú cuando cuando hablas de evolución y de especies que prosperan y especies que desaparecen, piensas que es algo biológico, ¿no? Que es algo que viene, Sí, pero tiene un trasfondo matemático en realidad también, si lo sí. piensas. Estadístico. Yo lo veo como algo estadístico. La evolución la veo como algo estadístico. Sí. Como que todas las especies han evolucionado en todas las direcciones, pero de todas estas direcciones estadísticas ha habido algunas que han sido premiadas Ujú.
Porque son más eficientes. conseguir más recursos. Al Claro. final estamos en eso. Ujú. O sea que la evolución es una teoría, al final, muy cercana a la matemática, estadística, teoría de juegos. Sí, sí, la evolución se puede expresar matemáticamente también. Bueno, ya terminado este ejemplo de este juego, que me parece espectacular, la Es verdad. tremendo, sí, sí, sí. Bueno, no terminando el ejemplo, sino cambiándolo un poco. Ujú. Claro, aquí te he puesto un juego con unos números, pero las mejores decisiones o la estrategia óptima depende de estos números, ¿no? Ujú. En el caso de que has dicho antes, de que te voy a poner aquí un ejemplo, Vale. de que supieses con certeza que una de las dos no iba a pasar, por ejemplo, si nosotros nos conocemos, sé que yo no te voy a traicionar y tú me vas a traicionar, no me vas a traicionar a mí, Ujú. entonces obviamente íbamos a colaborar siempre porque eso es lo, bueno, o siempre te iba a traicionar porque si tú no me vas a traicionar a mí, te traiciono yo, no, porque Claro. así gano más recursos yo. Entonces, todo este cambio de estadística cambia el juego. Entonces yo he pensado bueno, tú sabes que es una experiencia muy común en el ser humano la de odiar al jefe, ¿no? Sí. Sí, sí, lo sé, sí. Pues creo que también se puede ver con esta perspectiva Sí. de que el jefe, o sea, tú no puedes traicionar al jefe, ¿no? O sea, le puedes traicionar, sobre todo, por ejemplo, eh, voy a hablar de experiencia personal. Vale. Un catedrático, mi profesor de mi supervisor de universidad, yo a él no podía hacer nada para traicionarle. O sea, todo lo que hiciese, él no iba a recibir ningún impacto ni ningún castigo. Ujú. Entonces, yo no podía hacer nada para traicionarle. Claro, sí, sabiendo que no puede ser traicionado, ¿cuál es su decisión? La de traicionar y la de ser un cabrón, porque es lo que le genera más recursos. Claro. Si yo también le traiciono, pues ninguno nos llamamos O mucho, probablemente tú pierdas recursos incluso. incluso yo pierdo recursos. Ujú. O sea, y si colaboro, le voy a dar muchísimo, ¿sabes? Ujú. Entonces, al final este juego también puede explicar el abuso de poder. Si una de las casillas está desechada, siempre traiciono, Claro. porque Porque no, no tiene consecuencias en realidad. no tiene consecuencias. Claro. Sé cómo va a pasar las cosas. Ujú. Entonces, bueno, también se pueden. Va a haber muchos ejemplos que a lo mejor tú estás pensando en más. No sé si estás con No, es que esto. estoy tan centrado en la explicación que no estoy pensando. O sea, sí, me estoy limitando a escuchar hoy. No sé si estás de acuerdo, por ejemplo, con esto, de Sí, sí, que sí, sí. para mí el motivo principal de que se dé el abuso de poder es la falta de consecuencias. O Ujú. sea, a un dictador abusa de poder porque nadie le castiga. Claro. A un profesor abusa de poder porque nadie le puede castigar. Ujú. Que sí, bueno, se dan casos de que un profesor, después de 10 años, después de haber abusado de un alumno, Se pasa y. le suspenden de empleo y sueldo. Ujú. Bueno, fíjate qué castigo, y tiene que haber 10 años, un juicio, o sea, Sí. a efectos prácticos no hay castigo. Y luego, también sobre el mismo tablero de juego, a mí me parece que se puede explicar de alguna manera, a ver, también es muy resumido, muy por encima, pero la diferencia entre distintas construcciones sociales económicas se pueden explicar en base a este juego. Ujú. Me explico. Para mí, el capitalismo bueno, las empresas interactúan con ellas, y en el caso del capitalismo, empresas y gobierno, quiero decir. Ujú. En el caso del capitalismo, la diferencia entre colaboración entre empresas y gobierno y este estado de traición, Sí. o este estado de cada uno por lo suyo, no hay mucha diferencia. Entonces, para confiar en alguien y que apenas haya diferencia, para poder ser traicionado y que apenas haya diferencia en lo que gano habiendo colaborado, me quedo en este estado pleno de apurar, de traición, quiero decir traición, pero a lo mejor aquí no es tanto traición, sino de intentar sacar lo máximo de ti, Ujú. intentar apurarte, intentar exprimirte. Sí. Frente al socialismo, que es, bueno, también es una sociedad parecida al capitalismo, pero en la que yo creo que hay mucha más diferencia entre la colaboración. O sea, la colaboración se beneficia mucho más con el gobierno y ciudadana y de políticos que en el capitalismo. Ujú. Pero en el socialismo, a mi manera de verlo, como hay mucha más colaboración y la colaboración es capaz de generar más, también la traición es capaz de generar mucho más. Entonces, O sea, ¿quieres decir que en el socialismo la traición se recompensa más? sí. Vale. Y esto explica por qué en sociedades socialistas o que han aprendido a ser socialistas durante un tiempo, siempre se ha acabado dando este estado de corrupción
de amiguismo, de enchufismo, que Ujú. el gobierno acaban siendo los 50 mejores amigos del presidente, Sí. las empresas acaban, porque al final se le pone mucho poder al gobierno Ujú. y ese mucho poder quiere decir que una traición también te da mucho beneficio. Claro. Entonces, cuanto más se le ofrece, frente al capitalismo, que no digo que no haya corrupción en el capitalismo, pero me parece que la corrupción en el capitalismo, pues estamos hablando de, yo qué sé, 1 millón, 2 millones de euros frente a los... Sí, que no recompensa No tanto. recompensa tanto, ¿no? Ujú. Bueno, ese es Sí, una visión más general. sí, lo que pasa es que ahí ya el tema de la política hay tantas cosas que entran en juego que Claro, claro. sí, pero tienes razón, o sea, se puede ver también desde este punto de vista y Aquí estamos hablando de una visión, pues, muy, pues, simplificada, ¿no? esquemática, muy simplificada, Sí. pero bueno, creo que a lo mejor no en esta tela de juego tan así, pero en un juego de 8 opciones en vez de 4, Ujú. también se puede seguramente explicar muchas más. Claro, pero bueno, ya se empieza a complicar. Claro. Pero a lo mejor no estará solo la opción de colaborar y no colaborar, sino la de colaboro, paso y no colaboro. En Ujú. plan, Claro, y ahí ya añades una capa sí, de dificultad. sí. Pero bueno, al final todo esto para mí me parece muy curioso como con un juego tan sencillo puedes explicar el origen de la colaboración Ujú. y de la sociedad, al fin y al cabo. Totalmente, totalmente. Pues es verdad lo que decías que este melón iba a ser potente, ¿eh? ¿Te ha Creo que gustado? has hecho bien en dejarlo para el tercero. Efectivamente. Creo que has hecho bien. Pues nada, al final yo también quiero escuchar, bueno, estas dos últimas aclaraciones, la del abuso de poder y la de las diferencias sociológicas de capitalismo y socialismo, Ujú. estos son cosecha propia. Eh, y también me gustaría, me interesaría escuchar si del público hay alguien en el que dice, ah, pues esto me recuerda, o si ajusto así los parámetros, este juego me recuerda a esto. Ujú. Me gustaría también escuchar lo que Sí, si alguien tiene alguna sí. reflexión acerca E de. incluso si tú la tienes luego, la podemos hablar también. Sí, sí, sí. Joder, lo que pasa es que esto es sesudo, yo creo, ¿eh? O sea, Sí, hay que darle vueltas y. sí. Pues nada, con esto termino el Greatest Hit, el single. Y. Claro, me has dejado a mí para el segundo, ahora el mío va a ser un poco. Ah, Pero bueno, ah, no pasa nada, no pasa nada. Intentaremos sacarlo adelante como se pueda. pues vamos con ello. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta con el segundo melón. Este melón no lo voy a cebar tanto porque ni yo creo que lo merece y encima es que, claro, el melón tuyo ha estado tan Claro. arriba que es que no Te, se puede te superar. lo tenía que haber avisado antes de venir para. Sí, para que me trajera yo aquí una locura Sí. también, pero no ha sido, no es el caso. Y también está bien, oye, porque tú te lo has currado y ya está, y no pasa nada. Aquí no estamos para competir, sino que estamos No. para aprender, ¿no? Entonces yo hoy vengo a hablar de un tema que yo creo que nos vamos a sentir todos identificados porque todos lo tenemos, ¿no? Y es de este lenguaje, de esta voz interna, del lenguaje interno que tenemos, ¿no? Yo creo que todos. Es verdad que yo he escuchado gente que me ha dicho que piensa con imágenes. Es que te iba a decir que todo lo tenemos. Yo he escuchado gente que no tiene voz interna. O sea, he conocido gente que no tiene voz Sí. interna. Que es como que cuando hace algo, en plan, si piensa, voy a coger esa manzana, pues no piensa, voy a coger esa manzana, sino que actúa cogiendo la manzana y ya está, como que le da el impulso sin tener voz. ¿En serio? Pues eso no lo Sí, sí, sabía yo. sí, Yo sí. sabía que había, o sea, yo conozco a algunas personas que piensan con imágenes. También Que, sí. que yo eso no sé muy bien cómo es. O sea, yo entiendo que simplemente se imaginan a ellos mismos haciendo una acción y la hacen. Es que el Claro. caso es que aquí te voy a desmontar. ¿Me vas a desmontar ya? Llevo, No, 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 no. llevo, ¿cuánto? 1 minuto 20 segundos de melón y ya me vas a. No te voy a montar el melón, te voy a montar tu concepción de mí. Yo Ah, creo que el 90% de veces, a no ser que esté muy, muy, muy relajado en la cama y así, yo no pienso con frases. Por ejemplo, estoy hablando contigo, no tengo en mi voz una cabeza que piense con frases. no tienes en tu voz una cabeza. Sí, en mi Sí, cabeza sí. una voz. No tienes. Eh, sino que es como acción-reacción, no sé, no tiene filtro. Mis acciones no tienen filtro. Ah, sí. Sí, sí. Y A ver, yo normalmente tampoco me doy cuenta de que tengo la voz, pero sé que la tengo. Porque sobre todo ahora cuando estoy hablando contigo, pues no la tengo, obviamente. Mi voz claro, es la que estoy. según sale. Claro, o sea, yo voy reflexionando a medida que voy diciendo las cosas, pero cuando yo estoy en mi casa tranquilo, tal, y estoy reflexionando, sí que tengo una voz. O tengo que hacer esto, tal, no sé qué, pues. Sí. Pero Yo sí que como que me digo cosas. cuando pienso, mañana tengo que hacer, mañana esto tengo que. Pero, Claro. en plan, si estoy aquí.
y ahora tengo que hacer la comida, no me digo tengo que hacer comida, es como, coño, la comida. Y ya voy a ello. Pero, Es como, pero no te lo dices, no dices. es que no estoy seguro que me lo Es digas. que es complicado porque, claro, ahora lo vamos a hablar, pero. O sea, yo creo que la mayoría de los casos la gente tiene. Sé una vocecilla, sí. Si hay alguien que no se esté escuchando, que no se esté viendo, que no la tenga y que piense de otra manera, que no lo diga, porque a mí esto personalmente me interesa bastante. Es incluso que me Porque intriga, ¿no? Es me como, intriga, sí, que me gusta saber qué le pasa por la cabeza a la gente, ¿no? Yo personalmente sí que tengo voz interna. Sé, como digo, que hay gente que piensa con imágenes, pero al fin y al cabo también es una especie de lenguaje interno, ¿no? En que se imaginan a ellos mismos haciendo una acción o. ¿Sabes? Pero al fin y al cabo es más o menos lo mismo, ¿no? Y también sé que la gente que tiene voz interna, hay momentos en los que te hablas en primera persona y hay momentos en los que te hablas en segunda persona. o incluso tercera. En tercera yo no lo he hecho nunca. No. El tío este que metió mierda es. No, ¿tú te has hablado así alguna No vez? sé. Ahora que lo pienso, no sé. Yo no, yo en primera o segunda. Lo que pasa es que no es lo. No, por lo menos a mí me pasa que no es con el mismo tono, ¿no? Sí, cuando es. Eso te iba a decir. Cuando es segunda es para echarte la bronca, No, ¿no? al revés. Cuando es en primera persona digo, es que soy gilipollas. Digo, es que soy ¿Sí? tonto. Sí. Pero yo pienso, ¿pero tú eres tonto? Ah, no, ¿ves? Pues tú piensas, es que hay gente que siempre piensa en segunda persona, gente que siempre piensa en primera y gente que cambia. Al Yo para menos mí. eso es lo que he leído un poco, pues esto lo he leído en foros y mierda, o sea, tampoco te creas que Sí. me. Yo Pero sí, de la para mí gente sí. que lo Pero tú escucha, piensas, por ejemplo, ¿tengo que hacer esto o tienes que hacer esto? yo digo, tengo que hacer esto. Claro, Ay, tengo que hacer la comida, tal, ay, tengo claro, que, eso yo lo tengo digo en primera que persona. preparar no sé qué. Eso yo lo digo en primera persona. Claro, pero cuando por ejemplo, meto la pata y digo, joder, es que soy, no digo, yo digo, soy gilipollas. ¿Y cuándo vas en segunda? En segunda persona hablo, claro, en segunda persona es más cuando sé que metió la pata, pero como que intento relajarme, ¿sabes? Cuando intento un poco aplacar mi malestar o algo así, a lo mejor en el caso de que metió la pata, pues me digo, bueno, tranquilo, no pasa nada. Ya lo arreglarás, no sé qué, o Mm. ya lo solucionarás. ¿Sabes? Es como que estoy hablando con otra persona para tranquilizarla. Eso es a lo que me refiero, que es como que me ayuda. Y además esto sí que lo he investigado un poco y luego voy a hablar más adelante de esto, de por qué, en qué persona nos tenemos Mi que sensación hablar. es que cuando hablo de acciones que hay que hacer, me hablo en primera persona. Ujú. Y cuando me hablo más de tema opinión o En segunda, en segunda, en pues. plan, eres tonto, o sea, eso es una presión. Al Ujú. fin y al cabo, bueno, una crítica, pero es del rasgo de opinión. Sí. Esa es mi segunda persona. O qué guapo estás hoy, ¿sabes? Esas cosas que ves, pero Que te miras al espejo digo, tonto y y guapo, macho. claro, porque Dios no castiga dos veces. Bueno, sí, pero yo creo que cada persona tiene su manera de hablarse a sí misma y tal, pero a mí me pasa eso, me hablo en primera o en segunda dependiendo del momento sobre todo de cómo me quiera hacer sentir a mí mismo. Si lo que quiero es como fustigarme o castigarme, pues me hablo en primera persona y me insulto y me digo de todo. Pero cuando quiero relajarme, tranquilizarme, decir, bueno, no pasa nada, tranquilo, tal. Me hablo en segunda, como si una voz me estuviese hablando a mí, Sí, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, pero bueno, más o menos yo creo yo te que entiendo, sí, te yo creo entiendo. que se entiende. Si tú me entiendes, pues ya el resto, si no entiende, que lo ponga por comentarios y en el próximo melón lo aclaramos. Vale, entonces quiero un poco hablar de dónde surge esta voz interna, porque a mí, o sea, yo, por lo menos a mí, yo creo que desde que tengo uso de razón, de hecho, probablemente esta expresión de desde que tengo uso de razón, a lo mejor es cuando empiezas a tener voz interna, ¿no? Puede ser, sí. ¿Verdad? O sea, cuando empiezas a poder razonar, ¿no? Esto es una teoría de un psicólogo, creo que ruso, que se llama Lev Vygotsky, o algo así. Algo parecido, que me perdone si me he Si equivocado. está vivo, Si está vivo y si me he equivocado. Que habla que es como un proceso que se va aprendiendo, ¿vale? Que lo vas adquiriendo. O sea, tú al principio, cuando eres un bebé, el lenguaje para ti es ajeno. O sea, tienes tu lenguaje corporal, lloras, te comunicas de otra manera, ¿no? Pero a tu alrededor ves cómo la gente se comunica, habla, Sí. incluso reflexiona en voz alta. Entonces, tú como que empiezas a familiarizarte con el lenguaje, ¿no? Luego, ese lenguaje lo adoptas y lo vuelves un poco como privado. No sé si tú has visto que cuando un niño pequeño está haciendo cosas, como que lo va radiando, Como en que voz baja. lo narra. Sí, como que lo narra. Dice, estoy, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y va como diciendo lo que está haciendo, ¿no? Pues es un poco el proceso en el que empieza a hablar a adoptar ese lenguaje interno, ¿no? Y luego finalmente lo que terminas es interiorizándolo, ¿no? Entonces te lo quedas y empiezas a desarrollarlo tú en tu cabeza. O sea, que la teoría es que es un rasgo, por así decirlo, adquirido.
Sí, es aprendido, es algo aprendido. Aprendido, sí. Aprendido. Entonces esto es curioso porque esto tiene implicaciones. Porque implica que la voz interna que nosotros tenemos no somos nosotros en realidad. Porque es algo que hemos aprendido. Es algo que hemos adquirido de cómo nos hablaban de pequeños, cómo nos trataban, qué nos decían. Es una proyección. Es una de nuestra proyección, voz claro, porque interna. tú cuando tú eres pequeño y la lías y te echan la bronca, tú aprendes a que lo que has hecho está mal y a que hay que echarse la bronca. No Claro, sé si me explico. y entonces toda esta teoría tiene sentido porque la persona que no tiene lenguaje, la persona que no vive en una sociedad, si tiene voz interna, no puede ser estructurada ahí con un lenguaje. Claro, O sea, que tiene que ser algo adquirido sí o sí, tiene que ser algo eso aprendido es. sí o sí. Eso es. Entonces a mí esto cuando lo estuve leyendo, cuando me estuve informando, me sorprendió porque no lo había pensado nunca. Ujú. Pero es verdad que en realidad, si lo piensas, la voz interna no somos nosotros, son nuestras figuras de autoridad que teníamos cuando nos estábamos desarrollando, hablándonos. O sea, Con son tus nuestra voz, padres. Tu padre y tus padres, profes. profesores, yo que sé, abuelos, hermanos mayores, lo que sea, pero las figuras de autoridad que tenías de pequeño, ¿no? Pues si tú te criabas en un entorno muy cuidadoso y que te tenía mucho cariño, pues a lo mejor tu voz interna es más también cariñosa contigo mismo, ¿no? Y es más comprensiva. Sin embargo, si tú estás en un entorno muy estricto, Sí. tu voz interna a lo mejor es más estricta y te trata peor, por así O más decirlo, hostil o o más más eso. hostil, efectivamente. Entonces, esto me parece una primera reflexión que proviene de toda esta idea, de esta teoría que he resumido un poco del científico ruso cuyo nombre no voy a repetir, porque no quiero seguir haciendo el ridículo. De Lev. Eso es del señor Lev, que me ha llamado la atención, ¿no? Y además no solo importaba lo que te decían, sino cómo te lo decían, ¿no? El Sí. tono en el que te lo decían. Pues si tú pues Sí. rompías algo y te echaban la bronca y te gritaban y no sé qué, pues Sí, que no es lo mismo. Recoge tus juguetes, anda, porfa. Que sí, recoge tus que juguetes. recojas tus juguetes o te castigo, tal. Sí. O que pareces tonto, niño. Pues no, el lenguaje interno, la voz interna que desarrollas no es igual que si te tratan con más cariño, con más cuidado, ¿no? También depende mucho el contexto emocional, por así decirlo, ¿no? Ujú. ¿Cómo te sentías cuando en esas situaciones en las que tu figura de autoridad te daban una orden o te decían esto se hace, no se hace? ¿Cómo te hacían sentir, no? ¿Te hacían sentir bien, te hacían sentir mal, te entristecían, te daba rabia? Entonces eso, a la hora de tú interactuar con tu propia voz interna, O sea, que eso va a marcar cómo reaccionas a ella. si tú eres por ejemplo, tus padres te echaban la bronca a menudo y te daba rabia. Ujú. Lo que estás diciendo es que esta rabia, de alguna manera, está contenida dentro de tu voz interna Más y bien que tú, cuando reflexionas y cuando hablas con tu voz interna, ¿cómo reaccionas ante ella? ¿Cuál es tu reacción, tu relación con ella, ¿sabes? Si tú a lo mejor te genera ansiedad reflexionar y decir, joder, es que la he cagado, y entonces te empiezas a paranoiar y a darle vueltas a las cosas y a rumiar, ¿no? Y todo eso, porque te genera ansiedad. O si tus figuras de autoridad te hacían sentir bien a pesar de que te estaban echando la bronca, ¿no? Intentaban razonar contigo, te decían, "Oye, esto no se puede hacer, porque si lo haces entonces las consecuencias van a ser malas". Entonces luego a la hora de tú interactuar con tu figura de autoridad, o sea, con tu voz interna, interactúas de otra manera, con más predisposición sí. a la interacción, ¿no? O sea, esto se puede hablar, bueno, no es exactamente lo que estás diciendo, pero un poco de cómo te hablas a ti mismo Efectivamente, que es y, a lo y que voy cómo, a ir, claro. y cómo percibes el cómo te hablas a ti mismo. Efectivamente, Esas que son es, las dos que es a lo partes. que, a donde voy a intentar llegar después, ¿no? Y luego también, por supuesto, el contexto. El contexto no emocional, sino el contexto en el que te crías, el contexto social, ¿no? No es lo mismo probablemente la voz interna que tengan nuestros padres o que tenían nuestros abuelos, no es la misma que la que van a tener nuestros hijos, ¿no? Porque cuando nuestros padres se criaron, pues probablemente vivían en un entorno que era más machista, que era más racista. Mis padres por lo menos se criaron, probablemente cuando desarrollaron este lenguaje interno estaba todavía el franquismo, ¿no? Sí, Entonces, pues el contexto político también sería importante, pues los rojos, no sé qué, tal, no sé cuántos. Todas estas cosas que tu entorno sí, estos hace, matices esos matices, que luego yo creo que se quedan. No lo puedo asegurar porque yo no sé cómo piensan ellos, no me meto nunca en su cabeza, pero probablemente eso también se quede impregnado, por así decirlo, en y te su. quería preguntar, no sé si vas a decir esto, ¿hay cambios en la voz interna a lo largo de la vida? Claro, este es el tema, Ya porque vas a ir a ello, ¿no? voy a ir a ello, sí. Porque si tú te fijas, la voz interna
es como un juez en realidad, en muchos casos. A mí por lo menos me pasa. Mi voz interna es verdad que conmigo mismo es un poco agresiva, es un poco Crítica. sí, crítica, dictatorial, de decir, pues no me trato todo lo bien que debería, yo creo, ¿no? Que esto es una cosa que le he escuchado decir a Pablo Motos, todo el mundo ya en el podcast sabe que mi odio hacia Pablo Motos es probablemente irracional A lo mejor y es eterno también, tiene lo mismo de irracional que de eterno. tus padres hablaban más de Pablo Motos Claro, y entonces ya se te ha quedado. se me ha quedado, mi voz interna está todo el rato diciendo Pablo Motos, tal. Entonces, sí, pero me da rabia porque es verdad que él lo dice también, que no nos hablamos todo lo bien que deberíamos. Y me jode estar de acuerdo con él. Porque es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con él y cuando le escucho decir, digo, coño, es que tienes razón, pero es idiota. Entonces tengo ahí un equilibrio complicado de llevar, ¿no? Pero bueno, fuera bromas, esto ocurre porque cuando nosotros desarrollamos nuestro lenguaje interno, es muy pronto, es al principio de nuestro desarrollo. O sea, desde prácticamente yo creo que desde que nacemos, poco después de nacer, hasta que empezamos a tener uso de razón, estamos desarrollando nuestro lenguaje Sí, interno. al final se desarrolla con el lenguaje en general, ¿no? Efectivamente. Pero se desarrolla antes que las herramientas que solemos utilizar para debatir, para razonar, para eso, para llevar la contraria a otra persona, ¿sabes? Ujú. Eso viene mucho, mucho después. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a hablar a nosotros mismos, no tenemos la capacidad de rebatirnos. No sé si me explico. Entonces, como que se crea una especie de costumbre de la voz interna de cómo nos habla y eso es muy complicado de cambiar. Eso no se actualiza, por así decirlo, Ujú. cuando pasan los años. Entonces, o no se actualiza de manera automática. Hay que hacer esfuerzos Tiene que por ser de manera cambiarlo. activa. Eso es, entonces es lo que me preguntabas tú, ¿no? Que si Sí. esto cambia a lo largo del tiempo. Pues sí, cambia, lo que pasa es que es muy complicado, es un proceso largo y no Duro. es duro y no es automático. No es algo que se vaya haciendo, que se vaya cambiando a lo largo del tiempo. Si tú no haces por cambiarlo, eso se va a mantener así hasta tu último día. Y hacer por cambiarlo, entiendo que es. Bueno, no sé qué le vas a decir. Sí, de hecho iba a contar, a decir algunas cosas, algunos trucos que he encontrado por ahí para ver cómo se puede cambiar, ¿no? Vale, O sí. cuáles son mejor dicho, cuáles son las maneras correctas Ujú. de hablarse. Entonces yo creo que luego si quieres lo comentamos, ¿no? Pero bueno, por eso, básicamente la razón por la que en la mayoría de los casos esta voz interna es demasiado crítica, demasiado agresiva, demasiado, a veces incluso insultante, ¿no? Porque hay gente que se insulta a sí misma. A mí me ha pasado alguna vez la cago fuerte y me pongo a parir. Que es algo que no haría con otra persona, ¿no? Pero Pero conmigo parece en plan. sí, de insultarme, de decir es que soy gilipollas, es que cómo se me ocurre hacer esto, es que de anormal, de imbécil, no sé qué. Sí, Eso, a ver, es verdad que no me pasa siempre, es cuando la lío. mucho. Cuando cometes un error que sabes que lo estás haciendo, lo estás cometiendo. Típicos casos que. Cuando viene el camarero y te dice, cuidado con el plato que quema, y tú vas como gilipollas y lo tocas. Pues en esos casos, pero peor. Y, y eso, ¿no? Entonces, la voz interna se desarrolla en un entorno de abuso de poder, ¿no? Yo creo, por así decirlo. Porque la voz interna no tiene a alguien que le responda. Vale. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí. No tienes tu razonamiento para decir a tu voz interna, oye, te está Relájate, pasando, sí. que no tienes razón. Entonces, eso es a lo que me Claro, refiero. pero también creo que aunque tuvieses esas herramientas, ahora mismo nosotros la tenemos en principio, ¿no? Ujú, Y como es tu voz interna y eres tú hablando a ti mismo, es muy difícil rebatirte a ti mismo también. claro. O sea, no puedes. Si eres tú quien te está diciendo eso, ¿cómo te vas a rebatir a ti mismo si es tu opinión? Al fin y Ujú. al cabo. Claro, o sea, es complicado, pero igual rebatir no es la palabra que debería haber usado. Es más como decirte, oye, Relacionar, sí. sí, relacionarte correctamente con, ¿no? No permitirte a ti mismo insultarte, tratarte mal, todas Ujú. estas cosas. Porque es verdad que si tú la has cagado y tú sabes que la has cagado, tu voz interna te dice, la has cagado. Lo que pasa es que te puede decir, oye, esto hazlo de otra manera la próxima vez, o te puede decir, eres idiota, no Sí. mereces vivir porque estás todo el rato cagándola, ¿sabes? Entonces es esa manera de decir, oye, no me tengo que hablar así porque no es correcto directamente. Entonces, vamos a si se puede cambiar la voz interna, ¿no? Que era Sí. tu pregunta. Lo primero que hay que saber es que la voz interna es una herramienta que es natural, ¿vale? O sea, no es que seamos nosotros hablándonos a nosotros mismos. Es algo que tenemos en la cabeza y que nos habla. Como ya he dicho antes, no somos nosotros, son nuestras figuras de autoridad que hemos interiorizado y que nos hablan, pero no somos nosotros hablándonos, ¿vale? ¿Se puede cambiar? Como ya he dicho, sí que se puede, pero no es. Lo que hay que intentar no es
hacerla que sea más amable, más, o sea, más blanda, más que no te critiques a ti mismo, o que, ¿sabes? Porque está para eso, precisamente, tu voz interna, tu diálogo interno. Está para hacerte reconocer tus propios errores, para cambiarlo, para aprender de ellos, ¿no? Está Sí, de para alguna pensar, manera, básicamente. sí, para hacerte encajar mejor en el marco social común Y moral, o sí, efectivamente, pues si cometes un error, pues tu voz interna te tiene que decir, oye, has cometido un error. sí. Cuando tú reflexionas y dices, pues he cometido No un lo voy a error volver a y lo hacer. que tengo que hacer es no volver a hacerlo, pedir perdón, tal, Sí. redimirme, que es lo que hablamos el episodio anterior y todo esto, ¿no? Eso. La frase sería que no es hacerla más blanda, sino más justa, Ujú. por así decirlo, ¿vale? Entonces, tengo por aquí lo que te decía, ¿no? Algunas cosas que habría que tendríamos que revisar, ¿no? Yo no sé si a ti personalmente te pasa esto de que te hablas de malas maneras. Yo no me hablo mal, pero me presiono. Te presionas. Sí, como que no me permito relajarme, por así decirlo. O sea, que a Ujú. veces como, bueno, ahora mismo estoy de paro. Es No, verdad. es verdad, estoy ¿Para de qué nos vamos a paro. engañar? Y seguramente cuando se emita esto también. O sea que... Y en vez de decir, "Buah, de puta madre, voy a ver una serie, me voy a tumbar así en el sofá", como que todos los días Que de me todas obligo. formas, vamos a decir que estás en paro, pero que te has tirado un montón de años trabajando fuera, Sí, currando y. O sea, que no es que estés en paro porque te sale a ti de sí, las narices. sí, Acabas de llegar, sí. A ver, que, sí, que no es que sea un nini, y de hecho, por lo eso. que voy a decir es justo es que no soy un nini, que Claro, lo que hago es estar aquí y todos los días me pongo a trabajar en lo que estaba haciendo, en seguir haciéndolo, eso es. seguir desarrollando. O sea, como que no me permito ese respiro de decir, vale, tienes 2 meses de paro o 3 meses de paro que vas a estar sin hacer nada, disfrútalo, Descansa, que. pasea, viaja, sal. Ujú. No, estoy aquí todos los días en esta misma mesa, trabajando Ujú. y buscando trabajos y haciendo, pues, presionándome, Sí, claro. que está bien, pero no tiene que ser todo el rato eso, ¿no? Pero al final no es que me insulte y diga, es un puto vago, no. Es como que, digo, Que a lo es mejor te como sientas 10 minutos en el sofá y ya estás pensando, joder, es que tendría que el estar. pilotito, sí, se me enciende el pilotito Eso de... es. Tendría que estar trabajando, Se tendría me que estar enciende buscando. como en balonmano, ¿sabes? Cuando están en balonmano que están pasando por el área y no tiran, que se le enciende el árbitro del pasivo, así que levanta así Ah, sí, pues tú a veces tienes tengo un árbitro aquí detrás y dice, un árbitro pasivo. de balonmano. Vale, vale, pues mira, me interesa esto porque también es otra forma de una relación, digamos, no todo lo sana que debería ser Eso, con tu lenguaje interno. No voy a decir que es la peor relación porque no lo es tampoco, no. pero no es todo lo sana que debería ser, Ujú. ¿no? Entonces, principales puntos que he podido encontrar por ahí sobre cómo hay que hablar o relacionarte con tu voz interna, estaría primero no hablar de identidad, sino de experiencia, ¿vale? Me explico, es decir, tenía aquí un ejemplo apuntado, no es decir tú cometes un error, ¿vale? Y en vez de decirte soy un desastre, soy un inútil, no valgo para esto. Decir, pues, bueno, esto no ha salido todo lo bien que esperaba. Sí, le he cagado en esto. Claro, No soy un inútil. eso es. No lo... Sí, no O entiendo. sea, no te estás refiriendo a ti, sino a lo que ha ocurrido. Eso es. No estoy diciendo, oye, soy un inútil porque esto no ha funcionado. No estás diciendo, Esta vez esto he no ha fallado. funcionado, esto ha fallado, no ha salido todo lo bien que yo esperaba. No pasa nada. Ujú. Pero ves que ya el cambiar simplemente hablar de ti por hablar de lo que ha ocurrido ya es. Sí. Ya como implica hablar mejor Ujú. o con más, vamos a decir, educación, por así decirlo, ¿no? Con más Sí. justicia, que lo que decíamos antes. Ese sería el primer punto que encontré, ¿no? Luego otra cosa que va relacionada con lo que creo que ibas a decir tú, que es reducir los absolutos, ¿no? No decir siempre, nunca, todo el tiempo, ¿no? Yo es que siempre la cago. Nunca me sale nada bien, tal. Yo qué sé. Nada me gusta, todo me parece mal. Pues en vez de decir eso, pues cambiarlo por cosas puntuales, ¿no? Pues ahora esto no me ha salido bien. Esto no ha funcionado ahora. Pero a lo mejor en el futuro sí. O yo qué sé. Hoy no me he sentido bien. En vez de decir, joder, es que estoy hecho una mierda. Todo el rato me siento mal. Pues decir, hoy no me siento bien. Al fin y al cabo, como que las dos me da la sensación que es minimizar el impacto de tu crítica. Claro. O sea, Que es tu una crítica crítica justa. tienes que hacerla porque si no lo has hecho bien, no ha salido bien, la has Claro. cagado, tienes que hacerla y tienes que Ujú. aprender de ella, pero no minimizar al rango del que llega esa Claro. crítica. Y ser justo, ¿no? Porque que tú te equivoques y se te queme la comida y decir que porque se te ha quemado la comida eres un inútil, Sí, no voy a es volver un a poco cocinar. exagerado, ¿no? Sí. O sea, es decir, joder, pues he dejado la comida ahí, he cometido un error, me he ido a leer me he puesto a trabajar y se me ha quemado la comida. Pues
la próxima vez tengo que hacerlo de esta manera. Ujú. Pero ahora se me ha quemado, entonces he cometido el error. Pero no es decir, joder, es que siempre se me quema, soy un idiota, tal, porque tampoco es cierto, Sí. ¿no? O sea, poca gente conozco yo que sea tan idiota de que se le queme siempre la comida. Se te puede dar mejor o peor cocinar, pero Alguno porque no cocina, pero. claro, efectivamente. Luego, otra cosa que es lo que hablamos antes, utilizar siempre la segunda persona para hablarse a Para uno mismo, criticarse. para criticarse. Pero primero porque activa la regulación emocional, hablar en segunda persona, porque es como que estás hablando con otra persona. Ujú. Y segundo, porque a que tú no, a una persona que te cruzas por la calle, tú imagínate que te chocas con alguien, a que es muy poco probable que le insultes o que le digas, es que tú eres idiota, a que no. Pues eso con tu voz interna ocurre un poco lo mismo. Cuando hablas en segunda persona, Te eres suavizas. más suave, sí, eres más tranquilo, más sosegado, te piensas más las cosas antes de decirlas. Si haces una. Yo animo a que la gente que nos está escuchando que haga esa prueba, ¿no? Cuando. Que se choque con alguien por la calle. No, bueno, si queréis, vosotros sabréis lo que hacéis. Yo ahí no me meto. Pero si, yo qué sé, te sale algo mal y tienes ganas de cagarte en todo y empiezas a decir, "Joder, es que soy imbécil, tal". Empezar, decir, cambiar esa voz en primera persona por una voz en segunda persona. No te sale insultar. ¿No? A mí, por lo menos, no me sale. Decir, es que eres idiota. Aquí soy un poco más escéptico. Como esto no lo Sí, veo tanto. pero porque tú me has dicho antes que cuando hablas contigo mismo hablas en segunda persona Sí, siempre. sí. Claro, yo es que no estoy acostumbrado, entonces cuando hablo en segunda persona para criticarme fuerte, no me sale. No soy Ujú. capaz de insultarme. No sé por qué, o sea, es algo que tengo en mi Sí, cabeza. Pero sí que me sí. pasa. O sea, que puede ser verdad, pero que me resulta más difícil de creer que lo primero, Sí, las puede dos ser, otras puede ser. cosas las. O sea, entiendo que estos consejos que estoy dando no aplican a todo el mundo. O Ya. sea, cada uno tendrá sus historias y tal. Luego, cambiar también, obviamente, cambiar el tono con el que te hablas. Ser consciente de que te estás hablando con un tono demasiado estricto, demasiado agresivo, demasiado categórico y decir, bueno, voy a relajarme un poco y voy a mirar las cosas desde otro punto de vista y voy a Sí, bajar con un más poco, ¿no? perspectiva, ¿no? Al final. Claro, eso es. Es decirte, el ejemplo que tengo apuntado, ¿no? En vez de decir no haces nada bien, decir a esto le tengo que dedicar algo más de tiempo porque no me sale todavía. ¿No? Esto además, como que también toma los puntos que he dicho antes, ¿no? En vez de decir no me sale nunca nada, Sí. decir todavía no me sale. Ujú. Tengo que practicar más, ¿no? Em, También esto a mí me pasa a veces, no tratar a tu voz interna como si fuese tu enemigo. Porque hay gente que, y yo lo sé porque me pasa, que su voz interna es como que cuando estás hablando es como algo, es un rival, es un enemigo, ¿no? Que te critica y que es estricto contigo y que te mantiene a raya, tal, y con quien tienes que tener cuidado, ¿no? Incluso a veces ignorar. Y tampoco es eso, tienes que verlo como una herramienta que te ayuda. No sé Sí, sí. si me O sea, entiendes. como no confrontar tu voz interna. Eso es, Porque lo primero que confrontar, claro, es tu voz interna. es Realmente no es otra persona, no es un Pepito Grillo que tengas en claro. el. No lo puedes confrontar porque es confrontación contra tu voz, es confrontación contra ti mismo. Claro, entonces la opción que te queda es o bien ignorar, o bien huir, o Claro, acallarla, que eso es lo peor que puedes hacer en sí. realidad. Eso es importante también, ¿no? Verlo como un aliado que te quiere ayudar, que lo que está haciendo es que intentes evitar que cometas errores, que los errores que has cometido no los vuelvas a cometer, que aprendas de ellos. Es que ¿Sabes? a mí una cosa que me cuesta mucho de lo que estás diciendo es porque estás hablando de la voz interna de alguna manera como una herramienta, una cosa incontrolable y en tercera persona, como si fuese, Mm. de hecho, lo que dices, un ente exterior que tengo dentro de mí. Sí, claro, pero la idea es que lo puedes controlar, Y claro, que puedes controlar cómo claro, tu voz interna te habla. claro, pues a eso me refiero, que muchas veces me da la sensación de que parece que es como que no es capaz de controlarlo, no, lo que te dice no es, Mm. no sé, no entra dentro de tu raciocinio, tú sabes que es así, pero la voz te dice otra cosa. No, o sea, para mí no son dos entes que puedas separar del uno del otro. Claro, no, no, pero yo, o sea, a lo que me refiero es que tú estás acostumbrado a hablarte de una manera. Y entonces automáticamente en una situación pues, de estrés, como puede ser, acabo de cometer un error, la acabo de cagar, Ujú. tu voz interna automáticamente habla como está acostumbrada a hablarte. Que es verdad que la controlas tú, que en realidad eres tú. Sí, Es tu pensamiento, es tu raciocinio funcionando. Pero, claro, al principio sobre todo, pues te va a hablar como te ha hablado siempre. Entonces la idea es cómo cambiarlo, ¿no? Cómo cambiar eso. Que al principio yo lo estoy intentando ahora, a raíz de hacer esto, lo estoy intentando.
y me cuesta un huevo. Es verdad que no he tenido tantas oportunidades para enfadarme conmigo mismo desde que pensé este tema hasta hoy, pero lo intentas y te das cuenta que es complicado. Y como pregunta, si hay alguien que no, porque hay gente que no piensa con voz, o con la gente que piensa con imágenes, Claro, los estoy dejando un poco fuera del melón. claro, ¿cómo se apaciguan consigo mismos? Es que no sé cómo funciona, porque a mí eso siempre me ha producido mucha curiosidad. La gente que no tiene, que no piensa con palabras, sino que piensa con imágenes, por ejemplo, ¿no? Que es como el ejemplo más. Pero también está el caso contrario, que hay gente que no es capaz de ver imágenes en la cabeza. No sé si te pasa. O sea, ¿te refieres a? Si te digo una cara, te digo Carlos Puyol, ¿eres capaz de visualizar Carlos Puyol en tu... Sí, claro. Sí? Hay gente que no es Sí, sí, capaz. sí, sí. Yo también no sé. O si te digo, este es el ejemplo que ponen mucho. Imagínate una manzana roja rotando. ¿Es capaz de visualizar una manzana roja rotando? Rotando. O en visualizarlo rotando pierdes el color de la manzana. Hostia, pues no lo sé. Ahora que lo has dicho, le pierdo el color, claro. Pero porque lo estoy pensando. O sea, que como que mucha gente que no es capaz de crear imágenes del todo buenas, incluso en movimiento, y eso le cuesta ver movimiento. Ya. Mientras que otra gente, pues la que piensa en imágenes y en en movimientos, Ujú. pues para ellos es súper fácil. Ya. A mí lo que me cuesta es. Esto, bueno, no tiene nada que ver, pero me lo he recordado. Pensar en el sonido de la R, el rrr. Pensarlo sin hacerlo con la boca. Sí, está bien. Qué jodido. No se puede, tienes que hacerlo con la boca, que sí. Bueno, pero esto es un dato, yo creo que no tiene nada que ver, Sí. pero es dato curioso que Tenemos, la gente que nos está escuchando en su casa estamos. va a estar mirando ahí el infinito haciendo... Sí, todo el mundo. Pero es complicado probarlo, probarlo, ya veréis. Yo creo que esto sí que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Esto es Sí, algo. pues sí. Bueno, y ya un poco el truco definitivo para saber si te hablas bien o no te hablas bien es cuando te hablas a ti mismo, cuando tu voz interna te habla, pensar si tú hablarías así a una persona que ha cometido tu mismo error. Yo creo que eso el 99% de la gente es que no. Claro, pues eso significa que la forma que tienes de hablarte no es la correcta. Pero ¿tú crees que imponer, aquí me meto en, pero imponer una moral más estricta sobre ti misma que sobre el resto, ¿tú crees que es malo? Esa es una buena pregunta. Yo no digo que imponer la moral, o sea, no estoy hablando de que la moral sea diferente, estoy hablando de cómo la impones, por así decirlo. Bueno, pues Pues, imponer un... Ya, entiendo. ¿sabes? La moral en realidad es la Ujú. misma. O sea, para mí, un error que lo cometa yo, que lo cometas tú, Es el mismo error. moralmente es igual. El tema es que yo a ti te digo, oye, te has pasado 3 pueblos, ¿no crees? Tal. Lo que has hecho, el melón que has sacado es bastante agresivo, tal. Así que, pero si yo me lo digo a mí y luego llego a casa y digo, es que soy gilipollas, ¿cómo se me ocurre abrir este melón? Pues ya a ti no se me ocurre en la vida decirte, es que eres gilipollas, ¿cómo se te ocurre? ¿Sabes? Ya, ya. O sea, que no es en cuanto, porque lo que yo me refería, no he dicho moral, pero me refería a estándares de calidad, como Sí, quiero ser lo que impongo sobre calidad de estándar sobre mí mismo, quiero ser mejor que el resto y por lo cual me impongo algo más, un nivel más alto. claro, Pero, eso lo puedes hacer perfectamente. pero el problema es si eso también viene con hablarte peor Claro, para conseguirlo. Vale, vale. claro. O sea, tú puedes intentar, yo qué sé, no hay una analogía que se me ocurra. Puedes intentar ganar peso yendo al gimnasio, levantando pesas y comiendo sano o hinchándote a hamburguesas. De las dos maneras lo vas a conseguir. Ya. Pero hay una que es mejor que la otra. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor es más difícil ser una mejor versión de ti, moralmente hablando, hablándote bien y teniendo cuidado con tu lenguaje interno, con tu voz interna, que hacerlo de manera agresiva. A lo mejor es más difícil hacerlo de la primera manera que de la segunda. Pero yo creo que la manera correcta de hacerlo es pues tratándote bien y hablándote bien Pero esto y es, todo eso. lo que me está diciendo es que hay que sufrir. Hay que sufrir, sí. Si al final llegamos siempre al mismo. Hay que sufrir Hay para que aprender sufrir y hay bien. que traicionar. Es las dos cosas que sacamos hoy en claro de los dos melones que hemos hecho. Sufrir y traicionar. Es importante que hagáis las dos cosas. Que seáis unos traidores y sufridores. No, pero sí, eso tiene sentido. Lo que has dicho del gimnasio de comer hamburguesas, al final, y también, pues, haciendo, que esto se habla mucho, haciendo cosas sanas y sostenibles, que es el caso del gimnasio, ir poco a poco, mejorando y bla, 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 Ujú. Aunque es, cueste más trabajo, más esfuerzo. es mucho mejor que hacerlo a lo bestia y imponer estándares, porque
al final, hablarte mal, pues puntualmente puede ser bueno. O sea, quiero decir, si mañana tengo la Copa del Mundo de no sé cuántos, me puedo hablar mal esta semana para llevarme al límite para estar lo mejor posible para Sí, ese evento. habrá aplicaciones y casos en los que sí que Pero tiene más para sentido. toda la vida, para un evento de toda la vida, al final lo otro es más sostenible. Ujú, Y al final lo que queremos es sostenibilidad. claro. Y soportarnos a nosotros mismos también. Claro, Que es importante, porque si sí. no te soportas a ti mismo. Claro, por eso que te vuelves loco, que no eres Claro. sostenible, te acabas volviendo loco. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, yo invito a todos los sufridores traidores que nos estén escuchando a que pongan un poco en práctica, que primero que reflexionen si creen que se van bien, se van correctamente o no. Y si piensan que no, que tomen los pequeños trucos, por así decirlo, o hábitos que he comentado y que los lleven a cabo y a ver O qué sea, resultado les da. hoy se van a casa con una lección de sociología y de Sí, psicología. eso es. O sea, hoy Hoy, vamos, yo no sé de qué se quejan, la verdad. están para envolverse con lazo y Eso es. ala, Está para, pa' vamos, liar. para envolver. Sí. Pues muy bien, me ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? A Sí, ver, el tuyo ha sido mejor. Hoy no el hay tuyo es que, que ha molado mucho. no hay que comparar. Encima, claro, no quiero compararme ni mucho menos. Hoy el tuyo ha sido tremendo, pero yo creo que está bien también, ¿no? Pero no sé, porque Instructivo. al final, aparte, la voz interna, que es un tema interesante, no había pensado en que se desarrolla con el lenguaje, al fin y al cabo, después del Ujú. lenguaje. O sea, de alguna manera pensaba que era algo natural, que siempre había estado ahí. A ver, en realidad es una herramienta que desarrollamos. Yo creo que es natural, lo que pasa es que la desarrollas a medida que. Sí, sí. Pues, a ver, de hablar. Claro. Estaba pensando en lo importante que son tus primeros 5 o 10 años en tu vida en general. O sea, lo que te marcan tus primeros 5 o 10 Sí. años en el desarrollo de tu A mí personalidad. eso me da muchísimo miedo cuando tenga un hijo. Sí. O sea, Estaba me da pensando lo mismo, pánico. sí. Que vamos, que dicen lo de hay que ir al psicólogo para no transmitir a lo que sea, tus debilidades a tu hijo. Ujú. No, pero es que tienes que ir al psicólogo mucho antes, porque ya desde el año uno. Yo lo que voy a hacer es ni inglés ni hostias. Yo voy a mandar a mi hijo o a mi hija al psicólogo. Y ya luego ya vemos si le apunto a fútbol Sí. o a baile o a lo que le dé la gana, pero primero al psicólogo. Y que con eso se vaya haciendo. Sí, pero hay que tener cuidado con esto, con cómo se cría el Sí, sí, hijo. sí, desde luego, desde luego. Con las bromas yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que saber hacerlo también. Molaría que lo que se dice siempre, ¿no? Que no vienen con un manual de instrucciones, ¿no? Pero eso yo creo que sería de bastante ayuda. Sí. Pues nada, con esto venimos la semana que viene. No sé si la semana que viene va a ser el nivel igual. Ni- Seguro que sí. vale, venga, me lo creo, vamos a creérnoslo, ¿no? Esto también lo hablamos, ¿no? Que hay que Hay creérselo que un hacer poco, hype, ¿no? sí. Hay que fliparse. Sí, claro. O sea, el desarrollo de producción que hemos tenido en que he Claro, puesto una imagen, hemos puesto una eso no, imagen. eso no se va a poder hacer Claro, igual. claro, claro. Eso, yo no creo que haya programas en la televisión que sean capaces que No, tengan los medios de producción que tenemos nosotros. no. Yo creo que no existe. Entonces, pues nada, nos vemos la semana que viene. Ir por la sombra. Hasta luego.